Buenos días. Qué bueno que ya están de regreso en este diálogo sobre políticas de uso de suelo y vivienda. El día de hoy saldremos de la comodidad del hogar para irnos a este rincón de la selva Nayarita, en donde hemos encontrado vainilla, para mm, explicar la importancia de considerar la evaluación de impacto de distintos tipos de proyectos eh, y sus implicaciones que tiene en las maneras como usamos el suelo y en la calidad de vida que tenemos en nuestras viviendas. Me interesa destacar de entrada que las políticas de evaluación de impacto es uno de esos campos difusos, si se les ve desde el lado de las políticas de uso de suelo y vivienda, porque no siempre nos ponemos a pensar que todo lo que se está haciendo en materia de evaluación de impacto es en realidad una política que afecta a nuestras condiciones de vida en nuestras viviendas. Pero el día de hoy vamos a mostrar que ese es el caso. No solo porque existen distintos proyectos que afectan la calidad de vida que tenemos en nuestros hogares, sino porque influyen de manera sustancial en la manera como aprovechamos el territorio a distintas escalas. Así que sin más preámbulo, vayamos al análisis de la evaluación de impacto como una política importante. Y aquí lo primero que queremos decir es que la manera más sencilla de considerar qué cosas son los impactos es verlo como una especie de efecto dominó en donde una pequeña acción, una pequeña decisión desata una cadena de eventos que tiene impactos considerables entre distintos grupos sociales. Es importante considerar esos impactos antes de tiempo porque una vez tomada la decisión solo nos queda monitorear cómo salieron distintos pobladores de una región o un barrio, cómo salieron distintos grupos afectados por el proyecto, cuáles fueron los impactos que provocó en sus vidas cotidianas, en su vida comunitaria, en la relación que tienen con los recursos naturales que utilizan y en las posibilidades que tienen de seguir viviendo después de los impactos positivos o negativos que pudo haber tenido la decisión que hemos tomado. Por lo tanto, este tipo de evaluaciones son un aspecto importante en este tema. Para los efectos de esta presentación vamos a considerar un concepto de impacto relativamente sencillo que describe los cambios que ocurren en diversas variables del entorno donde se localiza un proyecto o donde se aplica una política determinada. Estos cambios tienen lugar porque antes del proyecto o iniciativa existen sistemas ambientales, urbanos, sociales, que interactúan de manera compleja y que resultan del comportamiento que tienen diversas variables, variables económicas, variables culturales, variables políticas, urbanas, dinámicas de interacción social en general y maneras y costumbres de utilizar los recursos naturales en cierta forma o de relacionarnos con los espacios públicos. Es decir, hay una gran cantidad de información que puede recabarse para considerar cuáles son los impactos que tiene un proyecto o iniciativa. La manera como hacemos esto es partiendo de una cosa que denominamos la línea de base. Es decir, analizamos cuál es el comportamiento que tienen variables clave que nos interesa estudiar y que pueden salir afectadas por un proyecto o por una iniciativa. Estos comportamientos podemos estudiarlos en el pasado y proyectarlos a futuro en un tiempo posterior a la introducción del proyecto o la iniciativa. Cuando hacemos estas proyecciones, analizamos pues cuáles son las razones que nos hacen pensar que el comportamiento pasado se va a proyectar a futuro. Es cierto, estas variables pueden ser un tanto inciertas, es decir, no estamos 100% seguros de que se van a comportar de esa manera, pero el análisis del pasado parece sugerir que ese es el caso. Sobre esta línea de base lo que hacemos es estimar cuáles son los cambios que tiene cada una de las variables que nos interesa para determinar si el proyecto o la iniciativa tiene impactos importantes para la vida cotidiana de las personas.
Cada una de estas variables va a tener comportamientos diferenciados dependiendo de la naturaleza del proyecto, de la naturaleza del contexto en el que se desarrolle, etcétera. De manera tal que si construimos vivienda en la periferia urbana, una de nuestras variables puede ser el congestionamiento vial, y por lo tanto puede verse que ese va a tener un impacto muy fuerte. Ese proyecto va a afectar el congestionamiento, y entonces esta diferencia que existe entre el escenario pensado sin proyecto, que hemos llamado línea de base, y el escenario con proyecto, es lo que denominamos el impacto. Este impacto podemos graficarlo, podemos ilustrarlo, podemos mostrar cómo se comportará en el tiempo. Es importante reconocer que no todos los impactos se manifiestan al mismo tiempo. Algunos impactos se manifiestan en el corto plazo y otros en el largo plazo. Algunos impactos presentan una especie de ciclo, como aquí tenemos en este caso la población, que vuelve a su dinámica original una vez que hemos concluido, por ejemplo, un proyecto de gran magnitud que se construye en una pequeña comunidad o en una región rural. Otros impactos se mantienen en el tiempo, digamos, hasta el infinito, y esta temporalidad y la espacialidad que tienen los distintos impactos nos interesa documentarla cuando hacemos una evaluación de este tipo, porque de ahí va a depender pues las implicaciones sociales, políticas y económicas que tiene nuestro proyecto o iniciativa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es delimitar el sistema evaluado. Normalmente consideramos que existen áreas núcleo, que son las zonas específicas donde se construyen los proyectos o aquellas que han sido seleccionadas como la población objetivo. Hay áreas de impactos directos y áreas de impactos indirectos. En cada una de estas áreas, las manifestaciones y los comportamientos de las variables que hemos seleccionado se van a aportar o se van a comportar, quiero decir, de manera distinta, y eso es importante para nuestro estudio. Otra cosa que nos interesa observar es pues qué tipo de población vive en cada uno de este tipo de zonas. ¿Quién sale afectado en el área núcleo? ¿Quién sale afectado en el área de impactos directos? ¿Y quién en el área de impactos indirectos? Hay que decir aquí que esto de directos, indirectos, núcleo, etcétera, es a veces difuso por la naturaleza de las interacciones sociales que existen. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para considerar que nuestras evaluaciones tienen que darle peso a esas múltiples interacciones. Lo primero que hacemos es identificar cuáles variables pueden cambiar, cuáles variables relevantes de una comunidad o de un proyecto pueden cambiar, que son estas variables que nos interesa mostrar tanto temporal como espacialmente. Enseguida lo que hacemos es caracterizar los impactos, es decir, describir el tipo de cambios esperados. Y en esta caracterización nos importa, como he dicho, a qué tipo de personas afecta, en qué lugares las afecta, positiva o negativamente, cómo en el tiempo se manifiesta esta afectación. Y algo muy importante que vamos a ver un poco más adelante, nos interesa saber cuál es la percepción que tienen distintos grupos de involucrados sobre las múltiples afectaciones y los comportamientos de las variables. Nos interesa porque de ahí depende en gran medida la viabilidad del proyecto o la iniciativa que estamos impulsando, y también depende de la participación o el involucramiento que va a tener la gente en las distintas medidas que tomaremos respecto a los impactos presentados. En una tercera etapa nos interesa valorar cuáles son los impactos. Esto es identificar el tipo de cambio, si es positivo o es negativo, la velocidad a la que se va a presentar, si es seguro que se va a presentar o medianamente seguro, si el cambio es relativamente significativo o no, y a quién afecta. Esto va a ser importante en el diseño de las acciones de manejo de los impactos también, y el tipo de medidas que adoptamos. Enseguida lo que hacemos es, con esta identificación, caracterización y valoración de los impactos, pues exploramos la dinámica del sistema integral.
Normalmente las evaluaciones de impacto tienden a clasificarse en ambientales, sociales, urbanas, etcétera. Pero una manifestación integral debe de incorporar todo este tipo de elementos. El modelo básico con el que se procesa este tipo de estudios es esto que podemos llamar un modelo de detonantes, impactos y respuestas. Y acá lo importante es que los detonantes a veces no son ni siquiera los proyectos como tales, sino simples rumores que generan impactos y que merecen una respuesta. Esto a veces no se entiende y causa mucho ruido en los tomadores de decisiones. Otro aspecto muy importante es con qué modelo estamos evaluando los impactos. Acá mostramos cuáles son los dos modelos más conocidos, que es el modelo conocido como óptimo de Pareto, en el cual las opciones son evaluadas en la medida de que logran maximizar el beneficio y solamente aquellas que lo maximizan se consideran, y en consecuencia pues es limitado porque nos deja con pocas posibilidades, porque siempre sale alguien perdiendo algo. Entonces, un modelo alternativo es esto que llamamos el modelo de compensaciones según Kaldor-Hicks, en el cual las opciones que están fuera del área de beneficio mutuo también son consideradas. Y acá el criterio, que es el que comúnmente se usa en la evaluación de impactos, es que si los beneficios superan los costos desde el punto de vista social, entonces existe la posibilidad de que logremos acuerdos sobre medidas de compensación, en donde la sociedad en su conjunto sale ganando. De aquí sale la situación de qué tipo de medidas o cuáles son las opciones de manejo. Bueno, las medidas podemos clasificarlas como medidas de prevención, que son aquellas dirigidas a evitar que el cambio sea muy grande o incluso evitar que ocurra un cambio. Por ejemplo, si un proyecto va a generar desplazamiento de población, tal vez se pueden encontrar opciones para evitar que estos desplazamientos sean necesarios, con pequeños cambios en el proyecto. Una segunda tipo de medidas que utilizamos, vamos a ver enseguida, son medidas de compensación o medidas de mitigación. Pero las medidas de prevención siempre son importantes porque con ellas podemos realmente avanzar en la búsqueda de beneficios y resolver muchas barreras que pueden tener los proyectos o las iniciativas de política. Las medidas de mitigación más bien están dirigidas a resolver algunos aspectos que son controlables del cambio, es decir, la variable cambia en el tiempo con el proyecto o con la iniciativa, pero mitigamos cuál es el impacto que tiene. Esto puede hacerse de múltiples maneras. Se puede mitigar haciendo cambios en la tecnología usada en un proyecto, por ejemplo. Se puede mitigar haciendo ajustes en la localización de los proyectos, las obras o las poblaciones objetivo de las políticas. Se pueden hacer ajustes ahí y se pueden hacer cambios en la temporalidad de los proyectos. Entonces hacemos mitigación por cambios temporales, como hacer obras públicas a las horas de menor tráfico, por ejemplo. Esa es una mitigación de corte temporal. El tercer grupo de medidas que tenemos es las medidas de compensación, y estas se desprenden directamente de estos modelos que estábamos diciendo hace rato, el modelo de Pareto o el modelo de Kaldor-Hicks. Las medidas de compensación están dirigidas, como su nombre lo indica, a compensar a los afectados. Y aquí es donde se pone a prueba la benevolencia de un proyecto o iniciativa. Si los beneficios no alcanzan para compensar a los afectados, obviamente ese proyecto o iniciativa no debería de llevarse a cabo. Enseguida tenemos lo que serían medidas de mejoramiento o de ampliación, y estas particularmente están dirigidas a magnificar en la medida de lo posible los impactos positivos que tienen los proyectos. Como dice acá, están dirigidas a maximizar esos impactos, a que más gente se beneficie, a que más territorio tenga los efectos favorables de, por ejemplo, una plaza pública o un proyecto de transporte. Después de que hemos hecho todo esto, el siguiente paso en el plan es hacer lo que podríamos denominar el diseño de un plan operativo. Esto está regulado de manera distinta en distintos contextos y
y en distintos estados o países, ¿no? Pero en términos generales, el diseño de un plan operativo tiene un plan de acción, que es una descripción de acciones de manejo de los impactos y la manera como se van a ejecutar en el tiempo. El plan de acción describe con detalle las distintas obras y proyectos que se van a tomar. Después tenemos lo que sería el plan de monitoreo, que está dirigido a detectar si los cambios y las acciones señaladas en el plan anterior se están llevando a cabo conforme a lo esperado. En el monitoreo puede ser un monitoreo más bien de carácter técnico, pero se está avanzando crecientemente a monitoreos de carácter participativo, en donde la población detecta cambios. Luego tenemos justamente esto que llamamos aquí el plan de consulta y comunicación, y este plan tiene por objetivo facilitar el diálogo entre los distintos involucrados, entre los responsables de ejecutar un proyecto y entre las comunidades que salen afectadas o beneficiadas por el proyecto. El plan de consulta y comunicación va de la mano del plan de monitoreo, en el sentido de que esta comunicación está dirigida precisamente a lograr que se obtengan los beneficios y se mitiguen los costos. Luego tendríamos un plan organizacional que está dirigido a definir quién es responsable de la implementación del proyecto, del monitoreo, del proceso de consulta, a qué dependencias en particular o incluso a qué personas en particular les corresponde la responsabilidad de distintas acciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y finalmente tendríamos lo que se conoce como el plan de financiamiento, que define quién paga, por qué acciones y cuándo las paga, en qué condiciones las paga. A veces el plan de financiamiento es la gota que derrama el vaso en los conflictos sociales entre promoventes de proyecto y actores involucrados que resultan afectados por los mismos, porque simplemente el financiamiento de las compensaciones no es el adecuado. Habría que decir que este es un campo muy diverso en el que hay por lo menos estas tres vertientes de legislación aplicable. Lo que sería la hechura de manifestaciones de impacto ambiental, que en el caso de México está a cargo de, o más bien bajo la responsabilidad de Semarnat como agencia responsable, y que Semarnat contempla dos tipos de manifestaciones, regionales y particulares, y para ello tiene una diversidad de guías sectoriales. Les recomiendo consultarlas. Los instrumentos principales que regulan esto en el caso de México es, por un lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y por el otro su reglamento. En ambos instrumentos se establecen una serie de detalles sobre el procedimiento, sobre la racionalidad de la hechura de las manifestaciones de impacto ambientales y sobre las responsabilidades que tienen autoridades, promoventes de proyectos y la ciudadanía. Otro campo distinto es lo que se conoce como la evaluación de impacto social. La cuestión social está también considerada en las manifestaciones de impacto ambiental, pero en el caso de México, desde 2014, y sobre todo para el sector de energía, se introdujo este nuevo instrumento que es la evaluación de impacto social, que, ojo, no debe de ser confundida con el proceso de consulta indígena, que es otro proceso de consulta paralelo, que muchos proyectos tienen que cumplir. Y acá en la evaluación de impacto social, por el sector de energía, tenemos el sector eléctrico y el de hidrocarburos. Y luego tendríamos lo que se conoce comúnmente como la evaluación de impacto urbano, y los responsables acá pues normalmente son los gobiernos municipales y los estatales, a diferencia de Semarnat para ecología o de la Secretaría de Energía para la evaluación de impactos sociales. En la evaluación de impacto urbano lo que se interesa es conocer justamente cómo afecta a una ciudad, a un barrio, a una comunidad, un proyecto o una decisión, un nuevo fraccionamiento, etcétera. Y hay legislación adecuada para tal fin. Se tienen legislaciones estatales que definen artículos precisos en donde se habla de la evaluación de impacto urbano o impacto regional, y se tiene una gran diversidad de reglamentos municipales que vale la pena consultar dependiendo de dónde es la localización del proyecto. En los reglamentos municipales se tiene normalmente con mayor puntualidad cuál es el tipo de impactos que se van a evaluar, cuáles son los trámites que un interesado debe de seguir y cuáles son las maneras de presentar este tipo de estudios.
tanto la legislación en materia ambiental como la legislación en materia de energía y de la evaluación de impacto social, como la legislación en materia de impacto urbano, parten todas ellas del mismo principio que hemos explicado anteriormente. Los proyectos tienen impacto, los impactos deben de ser evaluados, presentados y aprobados. Como se señaló al inicio, a veces no nos detenemos a pensar cuál es la diversidad de proyectos que tienen impacto sobre la manera como usamos el suelo y cómo vivimos en nuestras viviendas. Pero esto abarca desde proyectos de transporte aéreo, aeropuertos, vías de comunicación de todo tipo, el transporte ferroviario de carga, por ejemplo, que afecta no solamente a las comunidades vecinas, sino a las regiones en su conjunto y que contribuye a la competitividad de una región, o uno que indudablemente está presente en nuestra vida cotidiana, que es la generación de energía, como puede ser, como se observa acá, con una tecnología de energía renovable como la geotermia, pero que sin embargo genera mucha oposición ciudadana. Entonces, cuando pensamos en la evaluación de impactos a la vivienda, tenemos que pensar en una diversidad muy grande de proyectos y no solamente los proyectos que ocurren precisamente en los asentamientos humanos, en los barrios o en las comunidades, aunque estos desde luego pues son los más comunes y en los que los ciudadanos enfrentan de manera cotidiana lo que en otras sesiones hemos llamado el not in my backyard o no en mi patio trasero. Los estudios de impacto urbano se refieren normalmente a proyectos, como su nombre lo indica, de tipo más urbanístico, fraccionamientos, grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, o la ubicación de equipamientos, como pueden ser hospitales o puede ser centros universitarios, etcétera, la reparación de vialidades, proyectos de tipo de saneamiento como drenaje, etcétera. Y en todo este tipo de proyectos los expertos juegan un papel muy importante. Vamos a ver un poco esto. Nos interesa a nosotros, por supuesto, destacar la participación de los expertos del área de ciencias económicas y sociales. Este tipo de expertos normalmente participan, y esa es mi experiencia por lo menos, en grupos multidisciplinarios en donde hay geólogos, abogados, biólogos, que son los que más trabajan este tipo de metodología, sobre todo cuando se trata de evaluaciones de impacto ambiental, y una serie de profesionales de otros campos, ¿no? Para ilustrar el papel de los expertos del área de ciencias económico-administrativas, traigo a colación acá lo que es esta guía para elaborar la manifestación de impacto ambiental modalidad regional para vías generales de comunicación. Y lo primero que vemos es que en esta guía se distinguen varias etapas. En la etapa 2, pues corresponde a los profesionales de nuestro campo, más que nada ser un observador, comentarista responsable del tema, y le corresponde pues tratar de entender cómo trabajan otros especialistas para estudiar los distintos tipos de impacto. Y esto abarca desde la selección del área de estudio a las metodologías que se van a utilizar para los distintos enfoques. Estamos hablando acá de una especie de proceso de negociación consensada de los conocimientos necesarios para realizar un estudio de esta magnitud. En las etapas 3 y 4 de lo que sería la hechura de la evaluación de impacto ambiental, pues se necesita experiencia en lectura y análisis de documentos de planeación y de ordenamientos jurídicos aplicables y considerar los contextos jurídicos en donde se llevan a cabo los proyectos. En lo que tiene que ver con el sistema ambiental regional, pues aquí hay que decir que no todos los especialistas tienen la misma idea sobre la delimitación del área y por lo tanto deben de consensarse, porque no es lo mismo hablar de impactos sociales que de impactos ambientales, sobre todo cuando tenemos que estudiarlos con esta terminología de impactos directos, indirectos, impactos significativos, no significativos, y cuando tenemos que considerar la localización de los impactos. Los impactos sociales suelen ser más difusos en ese sentido. En la etapa 4, que es la descripción del sistema ambiental regional,
pues hay varios componentes. Esto es como el centro principal en lo que sería una manifestación de impacto ambiental, y el punto principal acá con el que se inicia es la descripción de los aspectos socioeconómicos, cómo son en el área núcleo, cuáles son los impactos directos. Normalmente desde la biología se estudia esto desde una perspectiva de análisis de cuencas y subcuencas o regiones naturales y paisajísticas, mientras que en el área socioeconómica lo hacemos más bien pensando en unidades de corte administrativo para los cuales podemos conseguir información, AGEPs, municipios, localidades. Dependiendo de la magnitud del proyecto, puede ser que tengamos que adentrarnos más en el análisis de localidades mediante recuperación de información directa que no está disponible en documentos oficiales y de otro tipo. Cuando se trata de analizar el contexto regional, pues nos interesa poner en perspectiva, digamos, cuál es el comportamiento que tendrá las variables en la zona que hemos definido como área núcleo o área de influencia directa e indirecta respecto a las dinámicas regionales más amplias. Acá lo importante es considerar situaciones particulares, como puede ser costas o puertos o zonas fronterizas, en donde las áreas de influencia suelen no ser homogéneas o tener características muy particulares que tenemos que considerar, sobre todo cuando pensamos en el tipo de reacciones que van a tener los involucrados y las posibilidades que se tienen realmente de manejar los impactos, ¿no? Entonces, si seguimos adelante en estas otras etapas, que es el análisis de los aspectos sociales, pues hay diversos aspectos muy particulares de la manera como se encuentra organizada una sociedad que debemos de considerar en nuestro estudio. Nos interesa estudiar las condiciones de vida propiamente que tienen los distintos grupos de población y las repercusiones que puede tener un proyecto, por ejemplo, de corte regional o incluso de tipo internacional, dependiendo de dónde está localizado. En lo que tiene que ver con el análisis de organizaciones sociales predominantes, pues lo que estamos haciendo cuando hacemos la evaluación de impacto es tratar de hacer un análisis de involucrados, como lo hemos visto en sesiones anteriores, y nos interesa, por supuesto, entender cuáles son las alianzas que pueden existir en torno a las distintas decisiones de manejo de los impactos, ¿no? En lo que tiene que ver con los impactos en la urbanización o en la salud, la seguridad y la educación, aspectos que son importantes para la comunidad, tenemos que recopilar información. Normalmente recopilamos información de tipo secundaria, pero para cuestiones urbanas a menudo tenemos que consultar información directa, hacer recorridos de campo para detectar en dónde va a afectar más un proyecto o iniciativa. Y hacemos consultas ciudadanas de todo tipo en ese sentido, ¿no? En la evaluación de impactos en el tema de urbanización, salud, educación, etcétera, y también en la parte cultural y social, tenemos que considerar que muchos de los impactos y sobre todo las reacciones respecto a los impactos están guiados por percepciones sociales, no precisamente por el comportamiento que van a tener las variables, y eso es algo que debemos de considerar muy en cuenta, sobre todo cuando llegamos a este otro tema, que son los aspectos culturales y estéticos, y los aspectos que tienen que ver con la valoración intangible que tiene la comunidad respecto a recursos naturales, paisajes urbanos, patrimonio, valores culturales, religiosos, etcétera. Entonces nos interesa mucho entender cómo participa la gente, cómo interpreta la gente los impactos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues consultamos con los habitantes del lugar cuando vamos a campo, además de estudiar documentos de todo tipo, y lo que nos interesa es entender cuáles son las percepciones y las dudas que la población tiene respecto al proyecto o la iniciativa de política que estamos evaluando. La gente tiene una cantidad enorme de dudas y es importante poner atención y escuchar la manera que ellos tienen de entender la situación. Para eso
pues también hablamos con funcionarios públicos locales, vamos a sus oficinas, les preguntamos cuáles son las percepciones que tienen sobre tal o cual proyecto y cuáles son los temas que en sus respectivas agencias de gobierno están considerando para responder o para manejar de mejor manera los impactos que tienen los proyectos. Vamos a los puntos de reunión en donde la gente se suele sentar o parar a discutir temas y los abordamos ahí y les preguntamos, pues desde sus propias experiencias personales y familiares, cómo consideran que les puede afectar el proyecto, cómo ha sido su vida en el pasado y qué variables importantes podrían cambiar si el proyecto se construye o se ejecuta de la manera contemplada por el promovente. Vamos a los barrios y a las comunidades y nos sentamos a escucharlos y tratamos de hacerlo con la mayor empatía posible porque estamos hablando de percepciones de la comunidad. No podemos llegar a hacer la evaluación de los impactos considerando que nosotros sabemos y las personas no. Nos interesa transitar de la mejor manera posible por esto que se conoce hoy día como el diálogo de saberes. Es importante ir y sentarte con las personas en sus comunidades, en sus espacios, escucharlos cómo evalúan los impactos y tratar de responder de la mejor manera las dudas que tienen sobre lo que podría pasar en su terreno o en su comunidad o en su vivienda, y tratamos de pensar con ellos el significado que tiene el proyecto evaluado para su vida cotidiana. Nos interesa incorporar ese conocimiento en la evaluación de impacto que hacemos. Tratamos de ir con todo tipo de involucrados, pero sobre todo nos interesa, o nos debería de interesar, escuchar a lo que dicen los grupos más vulnerables. Queremos entender cómo afecta un proyecto a los niños, cómo afecta el proyecto a las mujeres, sobre todo a las mujeres que son jefe de familia, que ahora es un asunto que se ha extendido por todo en el país, incluso en comunidades rurales. Queremos entender sus percepciones, queremos ver incluso cómo afecta un proyecto a minorías étnicas que habitan en algunas regiones del país o a comunidades con un perfil etnográfico particular, y vamos y hablamos con ellos aún en las condiciones más adversas como ocurre hoy día con el COVID, en el que hacer trabajo de este tipo ha resultado ser una auténtica odisea, digamos, por decir lo menos. Entonces, pues hacemos un trabajo de campo exhaustivo, y es obligación de todo evaluador de impacto ir, hablar, sentarse con la comunidad para escuchar sus perspectivas y entender sus dinámicas. Aquí, cuando decíamos que queremos escuchar a los grupos minoritarios, pues realmente el supuesto es que cada comunidad tiene formas particulares de entender la magnitud de los impactos y los alcances que los impactos pueden tener en su vida comunitaria. Y esto puede estar mediado por sus valores culturales, por la educación, por sus niveles de ingreso, por cuestiones climáticas, y los impactos que los proyectos tienen en las viviendas pues son muy diversos, y nunca podemos dar por hecho que ya sabemos qué va a pasar y que ya sabemos cuál es la mejor manera de responder a las dudas que la población tiene. En el proceso pues tratamos también de explorar algunas medidas de mitigación que puede tener un proyecto, y analizamos si esas medidas de mitigación son viables en las condiciones en las que se vive en una comunidad. Puede haber medidas de mitigación, ya decíamos hace rato, de distinto tipo. Tratamos de hacer esto de manera estructurada, y lo que podemos hacer es convocar a reuniones para dialogar sobre impactos y opciones de manejo, pero esto solamente podemos hacerlo cuando ya hemos avanzado en la evaluación del impacto. Estas convocatorias pues vamos a
a invitar a la población a asistir a algún lugar que con la misma población hemos identificado como un lugar adecuado para celebrar una reunión abierta con el público, y ponemos invitaciones en lugares visibles de la comunidad o de los caminos en donde la gente puede darse cuenta que está esa información. Muchas de estas cosas ahora, incluso en el medio rural, han transitado hacia las redes sociales, pero aquí estamos presentando algunas evidencias todavía, digamos, un poco convencionales de convocar a las personas a asistir a reuniones de evaluación de impacto, digamos. Y esto va a depender de cómo está distribuida la población en el territorio. Para celebrar las reuniones tratamos de ir a los lugares que la población considera que son los más convenientes para dialogar. Es decir, aquí hay un asunto de socioterritorialidad muy claro. No podemos decir que la gente no quiso participar porque los invitamos a tal reunión en tal ciudad y no asistieron. Más bien tenemos que ir nosotros a campo. Las reuniones tratamos de hacerlas de la manera más respetuosas posibles para que todo tipo de involucrado se sienta cómodo en las reuniones, y tratamos de explicarlo de la manera más sencilla posible para que todo tipo de involucrado pueda entender cómo es que estamos haciendo la evaluación de impacto, cómo hemos incorporado el trabajo que hemos hecho previamente de consulta de información estadística o incluso de entrevistas que hicimos en recorridos previos, y presentamos estos avances y escuchamos las opiniones que tienen diversos involucrados, valoramos sus percepciones y no llevamos a cabo la reunión con ningún tipo de prejuicio o de juzgar qué opiniones valen la pena y qué opiniones no valen la pena. Es realmente importante tener una actitud muy abierta para escuchar las críticas que incluso se pueden presentar a lo que estamos haciendo, y lo que nos interesa mucho siempre es evaluar todo el proceso, la caracterización de los impactos, la valoración que se está haciendo con la comunidad, y nos interesa conocer desde luego las alternativas de manejo que eventualmente van a terminar en esto que hemos denominado el plan de acción, con múltiples subprogramas de comunicación, de financiamiento, organizacional, etcétera. Es decir, el procedimiento de evaluación de impacto es un procedimiento complejo, pero que se puede llevar a cabo en forma participativa, conciliando conocimientos técnicos y presentando una diversidad de opciones para ser evaluados por los distintos involucrados. Es un procedimiento muy necesario porque, como hemos dicho acá, muchos proyectos afectan la manera como habitamos la ciudad. Y finalmente, pues a veces cuando hay oportunidad asistimos a foros internacionales como este de la Yaya para presentar nuestros avances, y este es un buen espacio porque acá se reúnen los expertos y profesionales más desarrollados en el tema. Como pueden ver, el campo de los estudios de impacto ambiental o social o urbano es un campo que demanda mucho compromiso profesional y sobre todo mucha capacidad tanto para participar en un diálogo multidisciplinario como para enrolarse, digamos, en un diálogo de saberes con las comunidades en las que podamos captar sus percepciones sociales sobre los impactos que tienen los proyectos y las decisiones de política. Por lo pronto lo vamos a dejar el día de hoy ahí, pero sí quisiera invitarlos a que lean el trabajo que está en el libro que tenemos para la discusión de esta temática, que consulten sobre todo los videos sugeridos en el blog y que reflexionen un poco sobre cómo, ya sea desde su propio ámbito de convivencia, pero también desde su perspectiva profesional, pueden hacer distintas aportaciones al entendimiento de los impactos sociales, ambientales y urbanos que tienen una gran diversidad de políticas públicas. Nos vemos en la siguiente sesión.